referirme un poco más también a lo que estamos haciendo desde el Centro Nacional de Memoria Histórica en la perspectiva de la construcción de la estrategia de enfoque étnico aquí en el Centro de Memoria. También en la medida en que, como ustedes lo saben, el Basta ya abordó de manera tangencial el tema étnico. Hay dos informes que produjo el Grupo de Memoria Histórica sobre el tema étnico, sobre afectaciones a pueblos étnicos, el tema de la masacre de Bocayá y el tema de la masacre de Bayaportete con el pueblo wayuu. Sin embargo, el Basta ya, pues, si bien hace unos análisis en términos de enfoque diferencial, no profundizó tanto como, por ejemplo, en el tema de género. En esa medida me voy a referir más un poco a la manera como estamos pensando, concibiendo desde el grupo de enfoque étnico del Centro de Memoria el tema del enfoque diferencial y el tema de la memoria histórica desde la particularidad de los grupos étnicos. Uno podría pensar una de las principales, una de las afectaciones que produjo la masacre de Bocayá, pensando precisamente en esta masacre que está reseñada también en el Basta ya, fue sin duda un hecho que nos permite empezar a abordar el tema diferencial. Las personas, los familiares que perdieron seres queridos en la masacre de Bocayá, uno de los dolores que tuvieron, más allá de todo el dolor, digamos, acumulado de esta masacre, es que no pudieron enterrar a sus muertos según las costumbres propias de la gente del medio atrato. Es decir, no lograron hacer el tiempo de velorio para que, por ejemplo, en el caso de los niños y niñas que fueron afectados en esta masacre, lograran, según las tradiciones culturales del medio atrato, un tiempo de velación para que ellos, pues, se convirtieran en ángeles y subieran al cielo, según la tradición de alabados, guardias y levantamiento de tumbas que hay allá. Eso sin duda fue una de las grandes afectaciones que ha sido recurrentemente, cuando se piensa en las afectaciones, en el tema de reparación para pueblos étnicos, en particular para las comunidades del medio atrato, en Bellavista o Bocayá, uno de los dolores que ellos tienen es que no lograron cumplir con esta tradición cultural para despedir a sus muertos. De igual manera, en el pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde estamos empezando un proceso de memoria histórica con ellos, a partir del asesinato de 3 líderes espirituales de este pueblo en el año 90, presuntamente a manos del ejército. Uno de sus reclamos en torno a este hecho, uno de los procesos que se están empezando a construir en el trabajo con ellos, es que a estas 3 personas, que eran líderes políticos pero también líderes espirituales, no les pudieron hacer el enterramiento según las tradiciones que están en la Sierra Nevada, particularmente en el pueblo Arhuaco, que tiene que ver con lo que ellos llaman la mortuoria. No se encontraron, cuando se encontraron las fosas comunes, pues las fosas, digamos, con los cuerpos como NN, no tenían sus mochilas, y en las mochilas están los elementos tradicionales, pues, que permiten también realizar este ritual de mortuoria de enterramiento. Esta introducción me sirve para contarles que mi exposición sobre el tema de enfoque diferencial étnico va a estar más guiada en esta relación entre memoria, cultura y la manera como desde las tradiciones culturales se responde a hechos victimizantes, la manera como propicia escenarios de resistencia y también la manera como la guerra afecta estos tejidos sociales y culturales. Quería comenzar con algunos datos muy básicos de la realidad étnica, muchos de ustedes probablemente ya conocen, me parecen datos importantes. Nosotros en el Centro de Memoria, este grupo de enfoque diferencial étnico tiene la tarea de atender, digamos, a 3 grupos poblacionales en este aspecto étnico. Por un lado, los pueblos indígenas, por otro lado, los pueblos afrodescendientes, raizales y palenqueros, y por otro lado, los pueblos romo gitanos de Colombia. Es como la responsabilidad que tenemos en el Centro de Memoria para atender los procesos de reconstrucción de memoria en estos pueblos. Bueno, en Colombia ustedes saben que hay 102 pueblos indígenas, se calcula que hay 700 días de resguardo, se sabe que hay 700 días de resguardo, bueno, cada vez se están creando resguardos, entonces la cifra va cambiando, pero hay 700 días de resguardo aproximadamente. Y estos pueblos, que responden al 2% de la población total, tienen el 30% del territorio del país, en términos de hectáreas. Esta cifra parece, digamos, interesante en términos de que una población, los pueblos indígenas, el 2%, tengan el 30% del territorio en Colombia. Y en ciertas coyunturas políticas, como en el momento en que estuvo el presidente Uribe también, se utilizó como un argumento para decir, como para interpelar
las reivindicaciones políticas de los pueblos indígenas por más territorio, digamos. Un poco en palabras del expresidente Uribe, los indígenas son terratenientes de este país, tienen el 30%. Luego, si uno va a ver las cifras de este 30% de hectáreas, realmente lo que se sabe es que solo son 30 millones de hectáreas, digamos, solo el 10% son tierras cultivables que permiten, digamos, un sustento de las poblaciones indígenas. La mayoría de este territorio está en la Amazonía, por ejemplo, o en zonas de páramo o en zonas de reserva natural que no permiten a los pueblos indígenas un sustento en la relación pues, con estas tierras que puedan ser explotadas. Obviamente, la mayoría de estos territorios coinciden con corredores estratégicos de la guerra, de los actores armados legales y ilegales, y se ubican muchos también en zonas de frontera por donde circulan están las rutas del narcotráfico y digamos, la ubicación de los pueblos indígenas, de los territorios de los pueblos indígenas está cruzada con los territorios estratégicos de los actores armados, incluido ahora todo este tema de minería legal e ilegal. Ahí, en términos de pueblos afros, es más o menos el 10% de la población, 4.200.000 afros aproximadamente en los últimos censos. De estos totales que estoy hablando, bueno, de los pueblos raizales se reconocen alrededor de 40.000, los pueblos palenqueros son un poco menos, los pueblos gitanos en Colombia son alrededor de 5.000 integrantes en diferentes compañías en el país. De las 6 millones de víctimas, un poco más que están reconocidas en el registro único de víctimas de la unidad de víctimas, se calcula que el 12% son de pueblos étnicos. Estamos hablando de alrededor de 500.000 personas pertenecientes a los pueblos afros y más o menos 150.000 indígenas registrados allí en este registro único de víctimas. Entonces, más o menos el 12% del censo de víctimas corresponde a poblaciones étnicas. Estos datos obviamente hay que tomarlos con cuidado porque el registro, por ejemplo, para poblaciones indígenas que no todas son bilingües o que están en zonas de difícil acceso, ha sido complejo, es decir, eso es sin duda hay un subregistro de estos hechos victimizantes. Aquí estoy hablando de víctimas que suman pues, todos los hechos victimizantes reconocidos. Un primer punto del que yo quería partir con ustedes, que tiene que ver con la manera como hemos venido pensando la relación con los pueblos étnicos en términos de memoria histórica, tiene que ver con el postulado, con la idea, es una idea novedosa, de que los pueblos étnicos han hecho memoria desde hace muchísimo tiempo, no están empezando a hacer memoria en la coyuntura de la ley de víctimas, en la coyuntura de la ley de justicia y paz, sino que llevan muchos años construyendo y propiciando dispositivos de memoria para tramitar los temas de conflicto armado. Esto quiere decir que, y es un punto importante también de partida, normalmente en sus reivindicaciones los pueblos étnicos, sobre todo los pueblos indígenas, sostienen que el conflicto armado no empezó en 1985, por ejemplo, límite temporal de la ley de víctimas, sino que comenzó obviamente con la llegada de los europeos al continente. Es decir, sostienen que hay un conflicto de larga duración con ellos. Y en esa perspectiva también está este tema de reconocimiento de esas formas de hacer memoria que han venido desarrollando desde dispositivos culturales propios desde hace mucho tiempo y mucho antes pues, de esta vigencia de estos procesos de memoria histórica en su relación con el Estado. Es importante entender, pensando en la coyuntura, este seminario tiene que ver con la cátedra Basta Ya y un poco el trabajo que hizo el grupo de memoria histórica. Es importante entender una coyuntura específica, que me parece bueno que la aclaremos, y es que el Centro de Memoria Histórica, en este momento al que pertenecemos, por ejemplo, Nancy y yo, es una institución bien diferente a lo que fue el grupo de memoria histórica que desarrolló los informes de casos emblemáticos que en últimos permitieron construir el Basta Ya. El Basta Ya y este trabajo del grupo de memoria histórica estuvo muy basado sobre la idea de casos emblemáticos, casos que permitieran entender las lógicas, los actores, un poco los repertorios de violencia del conflicto. Y estuvo más centrado, si se quiere, en una perspectiva de esclarecimiento. Los informes que ustedes conocen de Bojayá, Portete, Trujillo, Granado, la cantidad de informes que se produjeron en el seno del grupo de memoria histórica estaban más en una perspectiva de esclarecimiento y visibilización, una perspectiva absolutamente necesaria para este país en términos de saber y descubrir el horror de lo que estaba pasando. Esta perspectiva de esclarecimiento, quiero decir, como quiénes fueron, por qué, cómo los victimizaron,
va cambiando un poco con el cambio de este grupo de memoria al Centro de Memoria Histórica con la Ley de Víctimas. Nosotros ahora somos una institución de política pública y no somos tanto un grupo académico de reflexión sobre las lógicas de la guerra. Tenemos la responsabilidad de construir una política pública articulada al tema de reparación integral. Y eso es bien importante porque cambia un poco el sentido del trabajo que ahora está haciendo el Centro de Memoria y que en relación a lo que hizo el Grupo de Memoria Histórica. Sin duda, el trabajo del Basta Ya, y bueno, en todos estos informes que nutrieron el Basta Ya, tuvo una perspectiva fundamental en el tema de la dignificación de las víctimas. Y esta perspectiva continúa en el Centro de Memoria, que según la ley, está definido como una plataforma para la voz de las víctimas, como una plataforma para los procesos de reconstrucción de memoria de las víctimas. Es como una de las definiciones mínimas en clave de dignificación, es decir, que este tema de dignificación continúa, pero en perspectiva, y esto es muy importante, de reparación integral. Esta creación del grupo de enfoque diferencial del Centro de Memoria no tiene más de un año, y un poco las preguntas son, como lo señalaba Donny, en términos del impacto desproporcionado sobre los grupos étnicos, pero también en la manera diferencial en que se hace memoria desde los grupos étnicos. Es decir, la perspectiva diferencial no solamente en el impacto diferencial que tiene el conflicto sobre indígenas, sobre afro, sobre población rom, sino en cómo construimos metodologías para que realmente las memorias, la memoria histórica de estos pueblos, se haga desde unos marcos que sean realmente marcos diferenciales y que respeten el tema de la manera como estos pueblos han venido haciendo memoria desde una perspectiva, pues ya podríamos decir ancestral o tradicional. Es muy importante para entender algunos temas que voy a tratar, saber, información también para ustedes, que los pueblos étnicos tienen una ley, tienen leyes diferentes a la ley de víctimas, que es la que rige un poco todo este tema de memoria histórica para el Centro de Memoria Histórica. La ley de víctimas, la 1448, es una ley, digamos, general de víctimas que marca, digamos, los caminos de reparación integral, de memoria histórica, lo que se llama medidas de satisfacción y reparación simbólica. Los pueblos étnicos, por cuenta de la consulta previa, lograron tener 3 decretos con fuerza de ley que son los que orientan los procesos de memoria histórica y reparación en Colombia. El 4633 para pueblos indígenas, el 4634 para pueblos rom y el 4635 para pueblos afrodescendientes. En esa perspectiva, estos decretos ley, que fueron, digamos, pasados por consulta previa, tienen una mirada bien interesante porque fueron hechos por las organizaciones sociales. No son decretos, como se piensa normalmente, que fueron hechos desde un escritorio o desde una concertación mínima con organizaciones sociales, sino que fueron hechos como producto de la movilización social de las organizaciones indígenas y afro particularmente. Y en ese sentido señalan entradas muy interesantes para pensar de manera diferencial la memoria histórica desde pueblos étnicos. Uno de esos ejemplos era lo que señalaba, el decreto dice, insiste particularmente en el tema de la memoria de la larga duración, lo que quiere decir que el Centro de Memoria no solo va a abordar eventos victimizantes de lo que podríamos llamar la violencia contemporánea, sino que debe abordar la perspectiva de la larga duración de los pueblos indígenas. Y ya más adelante voy a poner un ejemplo de cómo estamos haciendo esto, reconociendo esta perspectiva de conflicto en la larga duración. El decreto de los pueblos indígenas, el 4633, reconoce algo que no está en la ley 1448 y que es un concepto bien complejo de entender y que también estamos tratando de entender en el diálogo con los pueblos étnicos, con los pueblos indígenas particularmente. Dice el territorio es víctima, reconoce explícitamente que el territorio es víctima. Entonces hay una nueva categoría de víctimas. Víctimas no son solo las personas o los colectivos que fueron afectados por situaciones y eventos relacionados con el conflicto armado, sino que dice explícitamente el territorio es víctima. ¿Qué significa el territorio como víctima? Es uno de los puntos centrales y que yo voy a tratar de ahondar un poco, que es un concepto, como insisto bien, que hay que como alimentar o llenar de contenido. Reconoce algo muy importante en el tema de la movilización social étnica en este país, y lo reconoce explícitamente el decreto 4633 y el decreto de los pueblos afro también, que no lo reconoce de manera tan explícita en la ley 1448, y es que hay factores subyacentes al conflicto armado. ¿Qué quiere decir factores subyacentes al conflicto armado? Es que ha habido, digamos, todo un proceso de ausencia estructural del Estado y una serie de modelos económicos que han incidido de manera determinante en la continuidad del conflicto armado y en el impacto desproporcionado de los pueblos étnicos. Factores subyacentes, obviamente estamos pensando, por ejemplo, en la minería a gran escala, en proyectos, digamos, de extracción de
minerales, estoy pensando petróleo, digo, incluso modelo económico a nivel de turismo, o de, digamos, el decreto 4633 señala y obliga a pensar la relación entre memoria histórica y estos factores subyacentes al conflicto, que son los que han permitido la continuidad de este conflicto de larga duración sobre pueblos indígenas. Señala un punto fundamental, es la base del trabajo que estamos haciendo desde el Centro de Memoria, y es que los procesos de memoria histórica deben estar orientados sobre 4 principios, que son los principios del movimiento étnico indígena colombiano, los principios de autonomía, identidad y territorio, identidad, autonomía, territorio y pervivencia cultural. Digamos. Son los 4 principios sobre los cuales se debe hacer memoria histórica, en el entendido que hacer memoria histórica debe contribuir a fortalecer estos 4 principios y a fortalecer los tejidos sociales de las comunidades que han sido víctimas del conflicto. Entonces, en esa perspectiva, un poco la construcción de la estrategia de enfoque étnico ha sido también darle más insistencia al proceso de memoria histórica que al producto. Es decir, en el Centro de Memoria Histórica nos interesa más lo que sucede en el momento en que empezamos un proceso de reconstrucción de memoria histórica con las comunidades étnicas, que el producto sea un documental, un informe. Entendemos la memoria histórica como una vía para fortalecer, digamos, las reivindicaciones políticas y el tejido social de las comunidades que han sido afectadas por el conflicto. Reconoce una cosa fundamental, que no lo reconoce para los pueblos campesinos o pobladores urbanos, reconoce que hay daños individuales que tienen digamos, impacto colectivo. Estamos hablando del asesinato de mamos, payés, chamanes, es decir, el decreto reconoce particularmente que hay daños que se producen cuando se victimiza a una persona que es representante de una comunidad en términos espirituales o políticos, y que esos daños, incluidos también los daños al territorio, los daños a la autonomía, como les señalaba, deben ser proceso de reparación colectiva, tanto en medidas, digamos, concretas, por vía administrativa, si se quiere, como en medidas de reparación simbólica y lo que se llama medidas de satisfacción. Finalmente, el decreto señala lo que es la base de lo que estamos haciendo nosotros, que tiene que ver con una discusión también que podríamos propiciar hoy. La memoria histórica que se haga con los pueblos étnicos debe respetar y debe partir desde sus métodos propios de transmisión. Y eso implica todo un reto también en cuanto a lecturas y a diálogos con los pueblos étnicos, e implica un punto fundamental en lo que yo señalaba al principio, la diferencia entre lo que hacía el grupo de memoria, centrado en el esclarecimiento, y lo que ahora está haciendo el Centro de Memoria, que se podría llamar un poquito más, en el caso de enfoque étnico, de verdad abordar el tema de la memoria. Es decir, cuando abordamos el tema de cómo se ha transmitido la memoria del conflicto armado entre los pueblos étnicos y cómo hacemos para partir de esas formas de transmisión y fortalecerlas, estamos abordando más desde la perspectiva de memoria que de esclarecimiento. A nosotros en el grupo de enfoque étnico nos interesa mucho el esclarecimiento, los contextos, las explicaciones de qué y por qué pasó, pero también nos interesa centrarnos en este tema de las formas de transmisión de la memoria, en el entendido de que el Centro de Memoria Histórica es un centro de memoria, no un centro de historiografía de conflictos. Voy rápidamente a hablar del punto fundamental que quería abordar con ustedes, que es la base también de esta construcción de la estrategia de enfoque étnico y de lo que estamos haciendo en este momento más o menos con 10 comunidades étnicas del país, y es el tema de los dispositivos culturales que señalaba al principio. Los dispositivos culturales de memoria son aquellas formas en que los pueblos étnicos han venido desarrollando y construyendo formas de transmisión y construcción de la memoria histórica desde una perspectiva propia y diferencial, si se quiere. Un ejemplo que voy a tratar de sintetizar para comprender esta idea de los dispositivos culturales y cómo lo hemos abordado en la construcción de la política pública, viene de un trabajo de un antropólogo francés, Carlos Severy, que analizó, que es especialista en los cantos chamánicos de los indígenas cuna de Panamá y Colombia. Uno de esos cantos chamánicos se llama el canto del demonio. Y el canto del demonio es un canto que está destinado a curar una particular enfermedad de los indígenas cuna, que tiene que ver con la enfermedad de la locura. Un indígena de esta comunidad normalmente puede ser presa de esta enfermedad de la locura cuando empieza a hablar con palabras incoherentes, cuando no le entienden lo que habla. Realmente los síntomas de la enfermedad de la locura, que deben ser tratados por el chamán, tienen que ver con esta idea de un lenguaje no inteligible, es hablar cosas que los otros no pueden entender. El chamán, entonces, esto hace parte de un ritual terapéutico, debe abordar este caso, esta persona que está presa de la enfermedad de la locura, desde el particular, desde el corpus de lo que se llama el canto del demonio, que en realidad son muchos corpus chamánicos y muchos cantos muy complejos, donde hay una particularidad, y a eso me quiero referir,
En uno de los momentos de la curación del canto chamánico, el chamán llama a un espíritu auxiliar que finalmente es el espíritu del blanco. El espíritu del blanco llega como uno más de los espíritus auxiliares a darle al chamán herramientas, a proveerle herramientas al chamán para curar esta enfermedad de la locura. Esta enfermedad de la locura entre los cunas está muy asociada con el tema de la memoria del conflicto armado, con el conflicto en general con los blancos. Esta manera de hablar en un lenguaje no inteligible está muy asociada a una memoria dolorosa que tienen los cunas, de una relación muy difícil con los blancos en la época colonial, una relación, digamos, que ha estado marcada incluso por episodios de guerra, y la enfermedad de la locura lo que está haciendo es, un poco, si se quiere, informar culturalmente esta relación difícil con los blancos a través de esta metáfora pues, del lenguaje que no logran hablar y a través de este espíritu auxiliar del blanco que ayuda finalmente a curar esta enfermedad de la locura. ¿Qué quiero decir con esto? Finalmente el canto del demonio, si se quiere, tiene más complejidades antropológicas. Es en últimas un dispositivo cultural que está integrando una memoria de la relación con el blanco en la larga duración. Y su forma de curación, su forma de tramitarlo culturalmente es a través, precisamente, del canto chamánico y de la presencia del blanco en las tradiciones, en la tradición cuna. La presencia del blanco en las tradiciones amerindias ha sido detectada en muchos casos, y en muchos casos está integrada a los dispositivos culturales propios. Esto quiere decir que los pueblos indígenas han realizado un esfuerzo de informar culturalmente esta relación difícil con el blanco y este conflicto de larga duración. Este caso, si se quiere un poquito más académico, sirve como entrada metodológica para pensar el tema de los dispositivos culturales, el tema de la manera como los pueblos étnicos, en este caso pueblos indígenas, están tramitando el conflicto a partir de códigos culturales propios y cómo podemos reconocer estos códigos culturales propios para trabajar y fortalecer precisamente estos entramados simbólicos en términos de memoria histórica y su relación con el conflicto armado reciente. Obviamente hay casos mucho más sencillos que el caso Cuna. El caso Cuna, si se quiere, es un caso un poco más de estudio académico, y yo quería precisamente traer a colación ese caso que tiene que ver con un trabajo que estamos desarrollando con los pueblos Huitoto, Bora, Ocaina y Muinane en la Chorrera, Amazonas, con un caso particular, y es el genocidio cauchero que sucedió hace 100 años en la frontera entre Colombia y Perú. Estamos hablando entonces de un caso de memoria histórica que estamos abordando desde el Centro de Memoria Histórica de larga duración. No estamos abordando un caso de conflicto entre guerrilleros, paramilitares, actores del Estado, sino estamos abordando un caso de memoria histórica que es un caso emblemático en la zona del Amazonas y que ocurrió hace más o menos unos 100 años. La solicitud de la comunidad Huitoto, Bora, Ocaina fue que iniciáramos un proceso con ellos de memoria histórica del genocidio cauchero. Ya en principio aplicando esta idea de la larga duración en la memoria histórica. Cuando fuimos allá a la Chorrera, digamos, a conversar y a concertar con los pueblos indígenas cómo se iba a hacer esto, nos encontramos con que el conflicto, esta memoria de este conflicto con los caucheros ya estaba codificada culturalmente con una imagen muy particular, el canasto del terror. Cuando llegamos allí, muchos de los mayores, personas pues como autoridades tradicionales de la zona nos dijeron: es que esta memoria no la podemos hacer porque esta memoria está enterrada en el canasto del terror. Nosotros dijimos, bueno, pero aquí hubo un llamado al centro de memoria. Claro, eran más los jóvenes y las autoridades políticas jóvenes quienes querían empezar este proceso de memoria histórica del genocidio cauchero, pero para los mayores y las autoridades tradicionales esta era una memoria prohibida, digamos, una memoria de la cual no se podía hablar. Y estaba codificada en esta idea del canasto del terror, por oposición a lo que ellos llaman hoy el canasto de la abundancia, que es su plan de vida como pueblos étnicos, digamos el plan de vida actual. Este ejemplo habla un poquito sobre este tema de dispositivos culturales y la manera como deben ser abordados metodológicamente en la construcción de la política pública. Finalmente hubo un acuerdo con las autoridades en que era importante hablar del genocidio cauchero, que la sociedad tenía que conocer este genocidio que causó más de 40.000 o 50.000 muertos, son cifras que no se conocen muy bien, en la zona de lo que hoy es el predio Putumayo. Y se llegó a un acuerdo que se iba a trabajar con ellos, pero de una manera muy particular. En primer lugar, y esto es una base del trabajo que hace el Centro de Memoria con Poblaciones Étnicas, nosotros trabajamos solamente con investigadores locales, es decir, no estamos contratando fundaciones, ONGs o antropólogos, nosotros
que hagan el trabajo, sino que se parte de la investigación local, desde grupos de investigación local, y cada uno de estos grupos de investigación local, en el caso de La Chorrera particularmente, tiene, en este momento se está desarrollando el proyecto, un mayor, una autoridad tradicional, que lo que hace es conjurar los peligros de empezar a desenterrar las huellas de la cauchería en el predio Putumayo. La perspectiva particular de este proyecto tiene que ver con la resistencia de los pueblos indígenas de esta zona al genocidio cauchero, porque normalmente se entiende, se asume que el genocidio cauchero actuó sobre sujetos que no propiciaron, que no produjeron estrategias de resistencia. Hemos descubierto, y ellos están profundizando en esto, que hubo profundas y muy complejas estrategias de resistencia a la presencia de los caucheros en el predio Putumayo. Digamos que hay una producción académica muy grande sobre el genocidio cauchero, pero esta producción académica de antropólogos no registra tanto este tema de la resistencia. Entonces estamos trabajando desde esta perspectiva compleja del canasto del terror y trabajando con el cuidado necesario desde los dispositivos culturales para no propiciar más problemas y no revictimizar comunidades que podrían verse afectadas por un trabajo de memoria que no se haga de la manera adecuada. ¿Por qué el canasto del terror? Esto no es una metáfora, el canasto del terror no es una metáfora, es un dispositivo cultural. Y tiene que ver, nosotros nos lo preguntábamos mucho, tiene que ver con que en la época de la cauchería, tiene que ver también con esto. Muchos pueblos indígenas también se aliaron con los caucheros. En ese momento eran clanes, en este momento ya son pueblos, Huitoto, Bora, Ocaina. Algunos de estos clanes, particularmente el pueblo Huitoto, se aliaron con los caucheros y fueron los que permitieron también que los caucheros tuvieran ese impacto tan grande en la zona del predio Putumayo. De hecho, lo que hicieron los caucheros fue entender que allá había guerras claniles y como polarizar esas guerras y poder entrar de una cierta manera. El canasto del terror es una figura que han producido las autoridades tradicionales porque saben que destapar la memoria de la cauchería puede destapar el recuerdo de esta colaboración de pueblos indígenas que fueron determinantes en este proceso y puede destapar guerras, digamos. Al contrario de lo que se cree, los pueblos amazónicos son pueblos guerreros. Y el hecho de destapar esta memoria dolorosa de la cauchería, donde hubo alianzas complejas, puede destapar una guerra también, digamos, puede propiciar un conflicto entre pueblos indígenas que ahora están trabajando juntos en el plan de vida del Amazonas. Esto tiene que ver con esta perspectiva de los dispositivos culturales y cómo hay que tomarlos en serio y tomarlos en cuenta para abordar los procesos de memoria histórica. En La Maloca ellos reiteran, este proceso de memoria histórica no es para generar venganza, y no están hablando de la venganza de ellos contra los blancos, están hablando de la venganza de ellos contra los otros clanes y los otros pueblos. Y son reiteradas y largas, digamos, las conversaciones en La Maloca, donde se dice esto es para generar, digamos, para pasar del canasto del terror al canasto de la abundancia. Y el tema de la venganza aparece allí como circulando de manera muy particular y tiene que ver entonces un poco con esta idea de ese dispositivo cultural del canasto del terror que nos permite entender cómo abordar de manera diferencial un proceso de memoria histórica, por ejemplo, con los pueblos del Amazonas. Otro ejemplo muy claro es el tema que estamos desarrollando con el pueblo Huigua de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde el proceso de memoria histórica se está haciendo particularmente desde la afectación a sitios sagrados, sea por bombardeos de la fuerza pública, sea por, digamos, lugares que tienen que ver con sitios sagrados donde hubo masacres, tanto de guerrilleros como de grupos paramilitares, y particularmente en este caso del pueblo Huigua de la fuerza pública y la afectación a sus lugares sagrados. La red de lugares sagrados que tienen los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta es un dispositivo de memoria y permite entender particularmente también esta idea del territorio como víctima. Entonces la entrada, por ejemplo, para abordar memoria histórica con los pueblos de la sierra no puede ser a través de un relato, no puede ser a través, digamos, de una serie de entrevistas, sino que se hace a través de la cartografía sagrada que ha sido afectada por el conflicto armado, esta red de sitios sagrados, y permite adicionalmente, con esta idea de investigación local, que los jóvenes que no conocen de sitios sagrados, en el proceso de reconstruir la memoria del conflicto armado, a través de esta geografía sagrada, vayan aprendiendo y reaprendiendo conocimientos tradicionales que se han ido perdiendo en la comunidad Huigua. Es un proceso de memoria, pero a la vez un proceso de fortalecimiento cultural. Entonces lo que se está haciendo con el pueblo Huigua, con esta idea del dispositivo sagrado, del dispositivo cultural, está basada en la idea que se llama Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es como todo este circuito de sitios sagrados de los 4 pueblos de la Sierra Nevada. Lo que se está haciendo allí es un proceso de memoria desde el territorio, pero también un proceso de fortalecimiento cultural, en la medida en que estos jóvenes van recorriendo los lugares sagrados, van haciendo mapas
propios y van dialogando con las autoridades tradicionales sobre qué función cumplían estos sitios sagrados, cómo se afectaron y cómo propiciamos espacios de reparación simbólica para estas afectaciones. Un caso, rápidamente lo señalo, un caso rápido, tal vez para no estar solo en los pueblos indígenas, tiene que ver con los alabados del medio trato. A partir al año siguiente de la masacre de Bojayá, el 2 de mayo de 2002, las mujeres de una vereda que se llama Pogue, de un corregimiento que se llama Pogue, que es un corregimiento de Bojayá, de donde son la mayoría de las víctimas de la masacre de Bojayá, comenzaron a utilizar el alabado como manera de transmitir la memoria histórica de la masacre. Un poco en el marco de la conmemoración del primer año de la masacre se compusieron los primeros alabados. Ustedes saben, los alabados son dispositivos culturales pensados más para temas de enterramiento y ritos funerarios. En este caso, los pobladores, las pobladoras, las mujeres de Pogue utilizaron el alabado como una forma de memoria histórica, de reivindicación política en términos de conmemoración, y han venido produciendo en estos últimos 13 años que han pasado desde la masacre de Bojayá, un alabado cada año, un alabado que recuerda la masacre de Bojayá y que permite circular esta memoria en términos políticos y en términos culturales. Esto es claramente un dispositivo cultural que se instrumentaliza en términos de memoria histórica. Y lo que estamos haciendo como Centro de Memoria con las mujeres de Pogue es apoyando esta continuidad del alabado como expresión cultural y como tradición cultural. No solamente hacer un CD de los 13 alabados de Bojayá, sino ver de qué manera como Centro de Memoria podemos fortalecer el proceso de transmisión de memoria, de transmisión del alabado como dispositivo cultural. Todos estos temas son muy interesantes, pero desde el Centro de Memoria también uno los tiene que pensar en términos de reparación. Es decir, estos procesos de memoria histórica producen dinámicas de fortalecimiento cultural, producen elementos muy interesantes de reflexión con las comunidades, desde las comunidades, disputas de memoria, pero esto hay que también pensarlo en términos de reparación. Cuando uno le pregunta en general a los pueblos indígenas que son hablantes de lenguas nativas, las traducciones de nociones tan básicas como reparación o como víctima, ahí empiezan a suceder cosas muy interesantes. La palabra víctima no existe en casi ninguna lengua nativa, y entonces implica todo un proceso de reconfiguración cultural para ellos pensar este tema de la víctima. El tema de reparación, cuando uno les dice, bueno, ¿cómo se traduce Guayunaiki reparación? No aparecen conceptos, y esos ejercicios de traducción cultural son muy interesantes. Les pongo un ejemplo muy rápido. En el Guayunaiki, entre los Guayú, le preguntamos a una persona, a un palabrero, cómo se decía víctima. Él se quedó pensando, nos dijo una palabra en Guayunaiki que yo no recuerdo, no sabría pronunciar, pero cuando le dijimos, bueno, ¿qué quiere decir esta palabra en Guayunaiki? Nos dijo, mire, víctima es si usted y yo y toda una serie de amigos estamos aquí sentados, pero usted tiene un problema con otro clan, entonces a usted lo están buscando para matarlo. Si estas personas que lo están buscando para matarlo llegan y matan a las otras personas, pero no lo matan a usted, las otras personas son víctimas. Si lo hubieran matado a usted no es víctima, porque usted tenía un problema con el otro clan. Víctimas de nuestra lengua serían aquellos que no tenían nada que ver con ese problema que usted tenía y que suscitó este hecho. Ese tipo de traducciones son muy interesantes porque nos permiten pensar la complejidad del tema diferencial, si se quiere, que hace parte de lo que queríamos hablar hoy, y la complejidad de este tema de traducciones culturales. Claro, el pueblo guayú es un pueblo también, un pueblo guerrero, un pueblo que está acostumbrado a la guerra entre clanes. Víctima no sería aquel que cayó en el marco de esa guerra de clanes porque esa guerra está codificada culturalmente. Víctima sería el que cayó por casualidad o que estaba con esa persona. Y así uno podría citar una serie de ejercicios muy largos, muy interesantes, en esa traducción de conceptos desde lenguas nativas. Aquí el punto fundamental es también cómo traducimos todos estos esfuerzos de memoria histórica en procesos concretos de reparación y medidas de satisfacción para las víctimas, con una perspectiva central, y es un poco lo que, como el norte del grupo de enfoque étnico. Nosotros entendemos que una vez se acaba el Centro de Memoria en 7 años, o sea, el Centro de Memoria tiene una vigencia con la Ley de Víctimas, nos quedan 7 años de vida como Centro de Memoria. Lo que va a quedar es el Museo Nacional de la Memoria. Digamos, lo que va a quedar ahí visible es el Museo Nacional de la Memoria. Y muchos de los esfuerzos que estamos haciendo en términos de memoria histórica con los pueblos indígenas, con los pueblos afros, con los pueblos rom, es pensar un poco de qué manera vamos a traducir estos procesos de memoria histórica hacia narrativas que alimenten el Museo Nacional de la Memoria desde una perspectiva diferencial. Con un punto que quería señalar que es importante.
Los decretos étnicos reconocen un espacio diferente al Museo Nacional de la Memoria. Normalmente nuestras concertaciones con las organizaciones indígenas, ellos son muy críticos a la idea de museo. Obviamente está asociado a una idea de colonialismo, a una idea de construcción del Estado-Nación, y han sido muy críticos a esta idea del Museo Nacional de la Memoria que se en Bogotá, que se va a construir en la 26. Ellos dicen: no queremos Museo Nacional de la Memoria, no queremos que allí se representen nuestras memorias del conflicto. La ley prevé un espacio fundamental que se llama la ley, los decretos étnicos, que se llaman observatorios de pensamiento. Muchos de los esfuerzos que estamos haciendo en el grupo de enfoque étnico es hacia entender y crear estos observatorios de pensamiento en el futuro, que serán lugares entendidos como lugares de memoria viva, donde se propician espacios de transmisión entre generaciones, digamos, y que, lo dice la ley, articula también sistemas de archivos. Es decir, para los pueblos étnicos ahí si se quiere una, no contraparte, como un escenario paralelo al Museo Nacional de la Memoria, que deben ser estos observatorios de pensamiento. El reto es traducir estos esfuerzos que estamos haciendo en construcción de memoria histórica hacia la concreción de los observatorios de pensamiento y hacia la participación activa de los pueblos étnicos en el Museo Nacional de la Memoria, porque ellos no pueden quedar fuera de la narrativa del Museo Nacional de la Memoria en un país que ha visibilizado a las poblaciones étnicas. Entonces ahí hay un reto de traducción en términos pedagógicos, el canasto del terror, los alabados, cómo se transmiten y cómo se expresan y cómo se exponen en el Museo Nacional de la Memoria, cómo se articulan a los observatorios de pensamiento que por ley tenemos que crear como centro de memoria en las diferentes comunidades étnicas y los territorios ancestrales. Eso es un reto bien interesante que tiene que ver con el tema de la pedagogía de la memoria, la pedagogía diferencial de la memoria, y desde Enfoque Étnico creemos, para ir cerrando, que este tema de los dispositivos culturales que yo les conté va a ser fundamental en la manera de concebir la participación de los pueblos étnicos en el Museo Nacional de la Memoria, porque los dispositivos culturales generan una cosa muy interesante, y es que vuelven a los pueblos étnicos agentes y no solamente sujetos, digamos, de las victimizaciones. Reconocer y, digamos, construir una entrada a partir de los dispositivos culturales es visibilizar la capacidad de agencia de los pueblos étnicos en la resistencia al conflicto armado, y esta capacidad de agencia creemos que es fundamental expresarla en el Museo Nacional de la Memoria. Lo que hemos visto y el bagaje que tiene el grupo de memoria histórica, lo que nos ha enseñado también es que las víctimas no son solamente, digamos, las víctimas no son solo víctimas. En las víctimas hay grises, hay participaciones en el conflicto, hay disputas de memoria. Es decir, esta idea de complejizar las víctimas es bien importante. Quiero decir esto porque no podría caer como en el error de verdad idealizar los dispositivos culturales y la fuerza cultural para tramitar los conflictos. Hay un caso muy particular que tiene que ver con la masacre de Bahía Portete, precisamente, que documentó el grupo de memoria histórica. La masacre de Bahía Portete tuvo una particularidad. Los grupos armados de los paramilitares del bloque norte leyeron muy rápidamente que para la cultura guayú era muy importante el papel de las mujeres. Los guayú, como ustedes saben, tienen un sistema de filiación matrilineal y hay un papel muy importante de las mujeres allí. Los grupos armados leyeron muy rápidamente esto, y la masacre de Bahía Portete fue una masacre de mujeres, particularmente, como una manera de obviamente desarticular el tejido social de esta comunidad. Lo que pasó después de la masacre de Bahía Portete y lo que ha pasado estos años de disputa de memoria sobre la masacre de Bahía Portete y un poco la construcción del camino de reparación de la masacre de Bahía Portete muestra los límites de estos dispositivos culturales. ¿En qué sentido? Uno pensaría que la manera de tramitar culturalmente la masacre de Bahía Portete es a través del sistema normativo guayú. Es el sistema más, para mi modo de ver, más interesante, digamos, en términos de tramitar conflictos que existe como en poblaciones étnicas en Colombia. El sistema normativo guayú es básicamente el sistema del palabrero, es como el palabrero que arregla conflictos, es como, para no extenderme sobre eso, digamos, el palabrero guayú es la base del sistema normativo guayú, y el palabrero guayú es el que arregla los conflictos entre clanes a través de la palabra, digamos. Ellos están declarados patrimonio inmaterial de la humanidad, es un sistema muy complejo. Y a raíz de la masacre de Bahía Portete se produjeron diferencias entre clanes y familias. Entonces, porque en últimas hubo cierto tipo de participación de agentes locales en la masacre de Bahía Portete y de personas pertenecientes a la cultura guayú. Eso generó una disputa entre familias que uno pensaría que hubiera podido ser arreglada por el sistema normativo guayú y por el palabrero. El problema es que
de las personas que murieron en la masacre de Bahía Portete, hay 2 cuerpos que no aparecen, hay 2 desaparecidos. Y el sistema normativo guayú no puede arreglar un problema cuando no hay un cuerpo que enterrar. Es decir, el código cultural no permite entender cómo arreglar un conflicto cuando no hay un cuerpo. No, los palabreros que quisieron arreglar los problemas que se han producido a raíz de la masacre de Bahía Portete entre los mismos guayú no pudieron arreglar. No hay manera de que el sistema normativo guayú llegue allí porque no hay cuerpo. Es decir, no hay capacidad del código cultural para arreglar este problema, entre otras explicaciones más complejas de llevar, pero culturalmente esta es una de las explicaciones, y muestra cómo la guerra desarticula y puede poner a prueba y en límite sistemas culturales, cómo estas consecuencias de la guerra son precisamente esta desarticulación de tejidos sociales y simbólicos muy importantes.